el libro de Apocalipsis pues fuera, ¿qué os digo? Pues un libro casi de terror, de destrucción, de plagas, de guerras, de enfermedades, y nada más lejos de la realidad, porque el Apocalipsis es un libro que sí está lleno de símbolos, es verdad, pero Apocalipsis es todo lo contrario a eso. Apocalipsis presenta el plan de la salvación de Dios en el marco del santuario, pero en la figura extraordinaria de, pues de Jesús como el Salvador, el triunfo de Jesús. Hay un texto que encontráis en vuestras Biblias, Apocalipsis 1, del 1 al 3, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que van a suceder pronto. Y la dio a entender enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que vio. Así que concluye este tercer versículo: bienaventurado el que lee, los que oyen y los que guardan las cosas escritas en ella, en esta profecía, porque el tiempo está cerca. Y sí, el tiempo está hoy mucho más cerca que cuando creímos algunos, ¿no? Hoy está muy cerca el Señor. No sabemos si nos va a tocar a nosotros escribir las últimas páginas de la historia de este mundo. Yo no lo sé, pero lo que sí que puedo deciros es que necesitamos tomar conciencia del tiempo urgente, del momento en que vivimos, y que probablemente seamos nosotros los que, como digo, tengamos parte última en el final de la historia de este mundo. Y yo os aseguro, yo quisiera que si estoy vivo para ese momento, yo no quisiera que el Señor pasara por encima de mí, sino que Él pueda contar conmigo para poder ser un instrumento en sus manos y comunicar el mensaje de salvación a mucha gente que todavía no le conoce. Sí, Apocalipsis es, por lo tanto, como dice ahí, revelación de Jesucristo. Y algo revelado quiere decir que no es oculto. Lo que estaba oculto es lo que no se conoce, lo revelado es lo que se ha dado a conocer. Eso es lo que significa la palabra apocalipsis. Apocalipsis literalmente quiere decir descubrir. Y esto es lo que hace el Apocalipsis, descubre. Y descubre como aquella persona, os imagináis un cuadro, una obra de arte, y la obra de arte está tapada con una cortinita, y se va a mostrar delante de la gente, entonces se descorre el velo, se mueve la cortina y se deja ver delante de todos. Esto es lo que significa Apocalipsis, es descorrer la cortina, es retirar y dar a conocer, permitir que se pueda contemplar en su esplendor y en su grandeza la figura de nuestro gran Dios y Salvador Jesús. Y ante esto, uno no queda impasible, porque, sabes, de los 22 capítulos que tiene el libro de Apocalipsis, como bien sabes, resulta que aparece Jesús como el protagonista de todos ellos y aparece además en diferentes funciones, realizando diferentes funciones distintos, lleva títulos distintos, aparece con 38 nombres diferentes, con títulos, como digo, completamente distintos. Solamente en los 3 primeros capítulos del libro de Apocalipsis, no sé si sabías que aparece 137 veces la figura de Jesús en formas distintas. 137 veces. Y en los 22 capítulos de Apocalipsis aparece 250 veces. O sea, que es una repetición constante de la figura de nuestro superhéroe especial que es Jesús. Él es por eso el alfa y la omega, Él es el primero y el último, Él es el Hijo de Dios, Él es el santo, el verdadero, es el león de la tribu de Judá, es el verbo de Dios, es el rey de reyes y señor de señores. Pero no sé, si tuviéramos que describir algunas de los superpoderes que aparece mencionado en el libro de Apocalipsis, el personaje de Jesús, vamos a mencionar solamente 3. Y sí deciros que el primero, tal vez el más sobresaliente de todos, es que Jesús es el Dios creador.
Por eso cuando lees Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Esto dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Y algunos arrugan la frente y dicen, a ver, ¿cómo quieres decir con eso de el principio de la creación de Dios? ¿Qué pasa? ¿Que Jesús no es eterno? ¿Que ha tenido un principio? ¿Que Jesús no es eterno como es el Padre? ¿Que fue entonces el principio de la creación? ¿Fue el primero creado por Dios? No, no se refiere ni lo más mínimo en absoluto a eso. Lo que quiere decir la expresión que ahí aparece, un término griego arché, ese término significa el agente originador, el originador de la creación, es decir, el medio que Dios utiliza para crear los cielos y la tierra. Jesús. Ese fue Jesús. Fue por eso el principio, el originador de la creación. Fue Jesús de Nazaret. El medio que Dios utiliza para crear los cielos y la tierra fue Jesús. Es en ese sentido que se refiere al principio de la creación de Dios. No el primero creado, no es eso, sino el medio que Dios utiliza para crear los cielos y la tierra, Jesús. Por eso cuando vas al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3, encontramos algo que es muy bonito. En el principio era el verbo estaba o era con Dios, y el verbo era o estaba, era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas. Por medio de Jesús, que era el verbo. Y sin él, nada de lo que fue hecho, fue hecho. Jesús es el creador de todas las cosas. Claro, cuando vas incluso a Colosenses, un texto que es muy, muy impactante, precisamente por cómo presenta a Jesús. Colosenses capítulo 1, versículo 16, dice, porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Es Jesús. Jesús fue el originador, el principio, el motor que creó todas las cosas. Ese es Jesús. Así que ya sabemos que una de las cualidades más importantes en las que Apocalipsis presenta a Jesús lo muestra como el creador. Así que no tenemos a cualquier superhéroe, tenemos al creador del universo, al creador de los cielos y de la tierra, pero tiene algunos atributos más. ¿Sabes que aparece con muchos nombres, con muchas formas distintas en Apocalipsis? Pero hay una que se utiliza constantemente, más que ninguna otra. ¿Alguien sabe cuál es la forma como Jesús es presentado en Apocalipsis? Así como, podéis abrir el micro y decirlo, así como en los evangelios Jesús le gustaba usar la expresión hijo del hombre, y es la que más utiliza, en Apocalipsis, ¿cuál es la expresión que más se utiliza para referirse a él? ¿Alguien lo sabe? El león de Judá. El león de Judá se usa, pero no se usa muchas veces. El cordero. El cordero. Y uno dice, wow, pero ¿cómo el cordero, no? Pues sí, el cordero, la palabra cordero para referirse a Jesús aparece 28 veces en Apocalipsis. Es la que más se utiliza de todas. Y es verdad que si tuviéramos que escoger, si yo tuviera que elegir, no sé, pues a alguien que fuera, no sé, que mostrara fortaleza, yo sí que elegiría el león de la tribu de Judá. El león es el rey de la selva, es la fortaleza. Y si tengo que escoger entre el león y el cordero, pues sí, me quedo con el león. Pero en la Biblia, en Apocalipsis, se usa el cordero. Y el cordero es que Dios es capaz de trastocarnos las cosas, no presenta las cosas como las presentamos los seres humanos. En la cultura popular, un cordero pues, es un símbolo de, no sé, de alguien indefenso, de alguien débil, pero en cambio en la Biblia,
es un símbolo de poder y de victoria, el Cordero. Y esa es la razón por la cual es presentado en Apocalipsis así. En el capítulo 5 de Apocalipsis, en el versículo 6, dice lo siguiente, si lo leéis conmigo: y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, un cordero en pie como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Bueno, y podéis decir, vale, ¿y qué es esto de 7 ojos? ¿Y qué es esto de 7 cuernos? ¿Ves cómo tiene muchos símbolos? Pues sí, lo tiene. Apocalipsis es un libro simbólico. Para poder entender muchos de los símbolos que aparecen en Apocalipsis, no los podemos entender al margen del Antiguo Testamento. Y lo tenemos que ver y leer y entender a la luz de las profecías del Antiguo Testamento. Y cuando las analizas, descubres que ya en el Antiguo Testamento se usan esta misma simbología. Por ejemplo, los cuernos se utilizan en el lenguaje profético, se utiliza para representar poder, fuerza. Es un símbolo. Y este símbolo es el símbolo del cordero que tiene cuernos. Y además dice que tiene ojos. Y los ojos es un símbolo de conocimiento, de sabiduría, todo lo ve. Pero resulta que, claro, como cuando va acompañado del número 7, ¿alguien me puede decir qué es cuál es el símbolo del 7, del número 7? La perfección. Eso es, la perfección, la plenitud, lo completo, lo total, lo pleno. Así que cuando se utiliza ese cordero que tiene 7 cuernos, representa que es perfecto en poder, es decir, él es el todopoderoso. Y ahí, mira, mi amigo, mi buen amigo el pandillero, el que me defendió delante de aquellos que querían abusar y que abusaban de mí pidiéndome el bocadillo y el dinero, pues sabéis, queda en nada en comparación con Jesús como el Todopoderoso. Sabéis, yo fui católico antes de conocer al Señor. Católico muy convencido y convertido. Yo llevaba un crucifijo colgado de mi cuello y claro, lo llevaba aquí por dentro. Y cuando yo me duchaba, me lo quitaba, pues no quería, era metálico, pero bueno, en fin, me lo quitaba, no quería que se mojara y tal, y que se pudiera estropear. Entonces, luego después de ducharme, me lo volví a poner y ya. ¿Qué ocurría? Que alguna vez me olvidaba de volvérmelo a poner. Y cuando salía a la calle, os aseguro, era una inseguridad la que tenía. Porque cada vez que yo tenía miedo, me aferraba al crucifijo, lo agarraba así, y yo me sentía tranquilo y seguro de que yo decía, ¿ves? Está conmigo, no voy solo. Pero cuando conocí el Evangelio, me quité todo eso porque yo entendía que Jesús, efectivamente, el Todopoderoso, está a mi lado siempre. Él está a tu lado cuando más difícil es el momento. Él camina contigo, Él lo ha prometido, estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Así que cuando tienes la oportunidad de acercarte a Jesús y confiar en Él, ¿sabes? Te da una tranquilidad enorme saber que no estás solo, que no estás sola, que Él está a tu lado, que Él todo lo puede, pero además Él tiene 7 ojos, es decir, 7 ojos que hace referencia al conocimiento perfecto, omnisciente, todo lo ve, no hay nada que se escape a su control, a su conocimiento. Y esto quiere decir, estoy terminando ya, que nuestro gran superhéroe, que es Jesús de Nazaret, lo es todo para nosotros. Es poderoso incluso para salvarnos, para salvarte cualquiera que sea la circunstancia. Apocalipsis 5, 9, 10 dice: y cantan un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro el Cordero y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre, nos compraste para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos hiciste para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Sabéis? Está hablando en un lenguaje de victoria, de triunfo en Jesús, porque Él es digno de abrir los sellos, Él es digno de salvarnos, Él nos ha redimido, nos ha salvado. Así que
el que muere por ti y por mí. Él está esperando que vayamos a Él, que acudamos a Él sin ningún tipo de reserva, que puedas confiar en Él teniendo la certeza de que no estás sola, de que no estás solo, de que Él está a tu lado y te va a ayudar y te va a sostener, cualquiera que sea la circunstancia. Quiero terminar, fíjate, contándote algo que yo tuve conocimiento de ello y me impactó muchísimo, muchísimo. Y ya veréis por qué. Y además algo muy cerca. Un sábado iba un hermano de iglesia hacia la iglesia, pues como vamos todos los sábados, ¿no? Y por el camino se encuentra a un joven tirado en el suelo, borracho y drogado. Entonces se acerca a él y le dice, le mueve, estaba en el suelo, le mueve, le dice, el Señor te está invitando a que me acompañes a la iglesia. Aquel joven, pues bueno, no hizo ni siquiera ademán de molestarse ni lo más mínimo. Estaba borracho y drogado, así que siguió tumbado ahí. Y este miembro de iglesia siguió a la iglesia y ya participó y entró en ella. Pero curiosamente, al sábado siguiente, volvió desde su casa a pasar por la misma calle y se volvió a encontrar al mismo joven en el mismo lugar, tirado en el suelo, borracho y drogado. Así que lo llamó, le despertó. Es la segunda vez que el Señor te está invitando a que me acompañes a su iglesia. Y mira, en esa ocasión ocurrió algo asombroso, y es que aquel joven abrió los ojos, borracho, medio dormido, ya os podéis imaginar, y sí que le tendió el brazo. Así que este hermano de iglesia lo ayudó a levantarse, lo llevó con el brazo tomado por encima de su cuello y fue conduciéndolo, guiándolo juntos los dos hasta llegar a la puerta de la iglesia. Claro, cuando llegó a la puerta de la iglesia se encontró con los hermanos diáconos que estaban en la puerta y que dicen, ¿dónde vas? Pues aquí, a entrar a la iglesia. ¿A dónde voy a ir? Tú con este no vas a entrar así en la iglesia. Es que tú no te has dado cuenta cómo está. Es que no te das cuenta que está borracho. Sí, ya lo sé que está borracho. Pero el Señor le ama lo mismo que nos ama a nosotros. Y Él tiene el mismo derecho a entrar que tú y que yo. Así que Él va a entrar en la iglesia. Él no va a entrar en la iglesia. Pues sí, pues no. Hubo alguna palabra así. Y finalmente los diáconos le dijeron, muy bien, te dejamos que pases con él. Te vas a colocar en la parte de atrás. Pero que sepas que si monta un escándalo, tú te vas a encargar de sacarlo, ¿vale? Nosotros no nos vamos a molestar en ello. Eres tú el que te comprometes, pues tú lo asumes. ¿Vale? Pues yo me comprometo. Y entró con él. Se situaron en la parte de atrás de la iglesia, se tiró toda la mañana durmiendo, alguna vez abría los ojos, calla, abajo. Le decía, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estás en la iglesia. ¿En la iglesia? Y se volvía a quedar dormido. Pero lo que puedo deciros, lo más asombroso de todo eso, es que aquel joven al sábado siguiente volvió de nuevo a la iglesia. Ya no volvió borracho ni drogado. Empezó estudios bíblicos, recibió estudios bíblicos y después de meses de estar estudiando la palabra de Dios, aquel joven, perdido por completo, se bautizó en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En estos momentos, quiero deciros que este joven es el director de ministerio personal de la iglesia de Vallecas, en la que yo estoy sirviendo de pastor. Y es un evangelista impresionante. Es un hombre que da testimonio de lo que ha sido su propia experiencia antes de conocer al Señor y lo que Dios ha sido capaz de transformarlo y de cambiarlo para llegar a convertirlo en un hombre poderoso en la predicación del Evangelio. Le invitan las iglesias para que pueda dar su testimonio, canta muy bien también y aprovecha para hacer un concierto musical para alabar al Señor y engrandecer el nombre de Dios. Quiere decir que Dios es maravilloso. Jesús tiene poder para cambiar la vida. Dios puede cambiar tu vida también.
lo mismo que cambió la mía. Así que, ¿por qué no dejarnos en esta noche? ¿Por qué no abandonarnos por completo en los brazos de nuestro amado Salvador, de nuestro superhéroe que no es ficción, sino que es real y que muy pronto va a venir a por todos nosotros? Que ojalá, cuando Él aparezca y pueda hallarnos listos para encontrarnos con Él en las nubes de los cielos y marchar justo con Él por toda la eternidad. Termino diciéndote, si un día te sientes perdido, acude a Jesús. Jesús es tu Salvador. Si un día sientes debilidad, no puedo más, no tengo fuerzas, Él es el Todopoderoso. Si un día estás confundido y no sabes cómo seguir, no sabes por dónde tirar, no sabes qué camino es el que debes seguir, Él todo lo sabe. Si por el contrario te sientes sin fuerzas, derrotado y que no eres capaz de hacer frente a tu futuro porque lo ves todo oscuro, sin esperanza, Jesús es tu creador y en Él hay poder. Así que mi llamado en esta noche es que entregues por completo tu vida a Él. Nunca te arrepentirás. Yo jamás me he arrepentido ni un solo día en los 40 años que hace que le entregué mi vida. Que Dios os bendiga y que pueda ser una realidad también en la vida de todos vosotros. Que Dios os acompañe. Amén. Amén, amén. Gracias, Alberto, Amén. por presentarnos este tema, por presentarnos a este superhéroe que aun cuando apagamos la pantalla sigue allí por nosotros, cuando lo necesitamos y cuando a veces sentimos que no nos hace falta, sigue allí detrás nuestro. Así Muchas es. gracias, Alberto. Gracias a Dios. Para continuar, pues hay un especial que le han preparado dos chicas, Nadia y Yasmina. Cuando la fe parece que va a acabar y no encuentras coraje para continuar, cuando otra vez perdí la dirección, Dios envía ángeles para ayudar. Conoce el corazón, sabe de las luchas que enfrentas hoy, y sin pero puedes agradar a Dios. Por eso abre hoy tu corazón, tienes que orar y confiar, en nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario, verás tu nombre allí salvado por gracia. Tienes que orar.
tienes que orar. Conoce a aquel que dio la vida, es Jesús, mi Señor. Él te sostiene con su mano poderosa, por amor nos salvó. Tienes que orar y confiar. El nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario. Verás tu nombre allí salvado por gracia. Tienes que orar. Tienes que orar. Muy bien, pues gracias chicas también. No sé si estáis por aquí hoy o si nos estáis viendo por YouTube, pues muchas gracias. Continuamos con el himno lema. No quiero ser aquel que oye solo por oír. En tu palabra dices que tu amor está en mí. El sacerdocio es mío si es que por fe lo acepté. La misión recibí. Yo voy y hoy te llevo al mundo entero. Yo voy, pues tu amor no es secreto. Yo voy, pues este es tu deseo. Descienda hoy tu reino. Solo quiero decir, yo voy. Quien quiera entender mi fe le enseñaré. La gente clama por amor, amor les llevaré. En mi bautismo nací, recibí el llamado a servir. Ya pensé, decidí. Yo voy y hoy te llevo al mundo entero. Yo voy, pues tu amor no es secreto. Yo voy, pues este es tu deseo. Descienda hoy tu reino. Solo quiero decir, yo voy. No pienso más en mí, te quiero obedecer. Tu Santo Espíritu en mí me llena de poder. No
Bueno, pues para concluir el segundo día de esta semana de oración de jóvenes, me gustaría pedirle a Josué, que lo he visto por aquí conectado, para hacer la oración final. Claro que sí, Josué Díaz, ¿verdad? Exacto, gracias Josué. Vale, oremos, hermanos. Señor, muchas gracias te damos por darnos el privilegio de la vida y gracias también porque estamos aquí aprendiendo cada vez más de ti, Señor, el maestro de maestros. Gracias por usarlo de manera poderosa al pastor y bendice a cada corazón presente en esta noche y que durante toda esta semana podamos fortalecernos cada día, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias Josué. Bueno, y gracias a todos por vuestra asistencia. Acaba aquí el segundo día de esta semana de oración de jóvenes y nos volvemos a ver el martes. Tony, ¿con qué tema? El martes, espera a ver qué tema.